Bien, Mauricio Morales está con nosotros. Tenemos harto que conversar porque ayer se dio el resultado de la madre de las encuestas. ¿Sigue siendo la madre de las encuestas o no, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, desde un punto de vista metodológico, lo que se hace desde la academia es utilizar este tipo de encuestas porque son encuestas cara a cara, son encuestas con error conocido, son encuestas probabilísticas y en consecuencia cumplen con todos los criterios técnicos, estadísticos, muestrales y matemáticos para tener a disposición datos que son sumamente confiables, a diferencia de otras encuestas cuyo horizonte es distinto. Hay encuestas que se hacen, Gonzalo, semanalmente, que son encuestas online, que no tienen error muestral conocido, por lo tanto son menos imprecisas en ese sentido, pero entregan información semanal que siempre es muy útil. A ver, principal resultado, 34% de aprobación, 2% de desaprobación. ¿Buen resultado, mal resultado? A ver, si lo comparamos... Estaba en línea con lo que venía marcando las otras encuestas en las semanas, ¿no? Sí, es más o menos lo que venía marcando en las encuestas en semanas anteriores, las semanas que midió, por ejemplo, CADEM, Criteria, se acercó al 40%, un poquito más en comparación con el 34% de aprobación que registró en esta medición CEP, pero muy parecida, Gonzalo, a lo que registró el presidente Gabriel Boric a la primera medición del CEP que se hizo en esa oportunidad. El presidente Boric tenía aproximadamente un 49% de rechazo, de desaprobación. El presidente Kast tiene un 52% de desaprobación y un 37% de aprobación el presidente Boric, 34% el presidente Kast. Por lo tanto, no hay tantos cambios comparando a Boric con Kast, pero lo concreto es que un 34% de aprobación se acerca en cierta medida a las bases más tradicionales, a la base de apoyo del presidente Kast, aunque como lo hemos comentado acá muchas veces, la base en realidad tiene que calcularse sobre los votos de la primera vuelta y esos votos de la primera vuelta representan menos de un 20% del total de población, por lo tanto un 34% no es tan negativo si es que uno examina los primeros meses de gobierno, los primeros 90 días por lo menos. Sí, a ver, es parecido a cómo partió el presidente Boric, ¿no? Sí. En términos de desaprobación. En términos de aprobación, sí, tú no habías dicho que andaba igual. Andaba prácticamente ¿Cierto? igual. Sí. Ya, ¿y la desaprobación? 49 el presidente Boric, 52 el presidente Kast. Parte más o menos de los parecido. mismos... ¿Está subiendo Kast? De acuerdo a la encuesta CADEM, esto es muy importante. De acuerdo a la encuesta CADEM, que la analizamos en parte el lunes pasado, el presidente Kast avanzó 5 puntos porcentuales en comparación a la encuesta que se realizó previo a la cuenta pública. Michelle Bachelet lo había hecho en 6 puntos, el presidente Boric lo había hecho en 8 puntos, comparando antes de la cuenta pública y después de la cuenta pública, el presidente Piñera no varió, entró con 50 y 57% si entra el presidente Piñera el año 2018 y sale de la cuenta pública también con el 57%. Oye, Mauro, el presidente que salió con la aprobación más alta desde la vuelta de la democracia fue Ricardo Lagos Escobar, como con un 65%. Yo diría que Michelle Bachelet en el primer gobierno, claro, ¿te acuerdas que llegó a explotar a cerca del 80% de aprobación? El 80%. Fue una locura. ¿Y después Lagos? Después Lagos, sí. Claro. Sí, después Lagos. Claro, en el caso de la presidenta Bachelet, y es una de las grandes contradicciones históricas que existen, es que ella termina el mandato con un 80% o más de aprobación, pero le entrega la banda presidencial a un líder de la oposición. Es la primera rotación que tenemos en Chile desde el año 1990, la primera que tuvimos. Y fue el momento, en 2010, en que la presidenta Bachelet le tiene que entregar la banda presidencial al presidente Piñera. Entonces, claro, la aprobación presidencial es un indicador respecto al rendimiento observado por parte de la ciudadanía de lo que está haciendo un gobierno y muchas veces es un apoyo estrictamente personal. Lo de la presidenta Bachelet era casi 100% atributos individuales lo que explicaba. Claro. Su apoyo sin perjuicio, Gonzalo, y esto es justo señalarlo, que en medio de la crisis económica que le tocó vivir al mundo, en Chile se sintió menos y adicionalmente
gracias a la gestión del ministro Velasco, se sacó adelante una reforma previsional que todavía está en el recuerdo de los segmentos más longevos de la población, que son los que siguen apoyando con muchísimo vigor a la expresidenta Bachelet. A ver, todo esto coincide con, tú lo decías, post mensaje presidencial, pero con todo el cambio de equipo de seguridad y el despliegue en seguridad. Sí. O sea, ¿podría atribuirse esta alza de 5 puntos más o menos al ministro Arrau? Sí, el ministro Arrau ha tenido, mira, Gonzalo... Porque esta es evaluación del gobierno. Esta evaluación del gobierno. No del presidente, no el del 34%, por eso te lo digo. ¿Cierto? Exactamente, sí, sí. En el caso del ministro Arrau, él cuando era ministro de Obras Públicas, por ejemplo, según mostraba la encuesta CADEM, tenía un 52% de aprobación, entra a seguridad y baja al 44% de inmediato. Claro, que es el peso del cargo, ¿verdad? Y eso es totalmente comprensible, pero al mismo tiempo hemos tenido un ministro con una agenda bastante activa. Fíjate que cambió de inmediato, Gonzalo, a los 2 subsecretarios. ¿Ya? De inmediato. Claro, esta es una decisión que toma el presidente, ¿eh? No es que el ministro ande sacando sus secretarios, quiero aclarar, pero lo más probable es que le haya pedido al presidente que si lo nombraba como ministro de Seguridad, le diese la posibilidad de él nombrar sus subsecretarios. Pero en términos técnicos, institucionales y procedimentales, es el presidente de la República el encargado de pedir la renuncia a ministros o subsecretarios. Pero así todo, por ejemplo, una de las subsecretarias, la subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini, le pidió la renuncia a 5 jefes de división de inmediato. Entonces, hay una especie de revolución dentro del Ministerio de Seguridad por la llegada de Arrau. O sea, primer cambio. Segundo cambio, el ministro Arrau está mucho más presente en decomisos y en operativos en comparación a lo que sucedía con la ministra Steiner. Segunda cuestión. Y tercera cuestión, que a mí me parece que es la más relevante de todas lejos, es que el ministro Arrau señaló que la política nacional de seguridad pública aprobada en el gobierno del presidente Boric era suficiente para sacar adelante los planes específicos que tenía el gobierno. Eso, Gonzalo, le da una altura institucional mayor y está tratando el ministro Arrau la política nacional de seguridad casi como si fuese una política de Estado. Claro, dijo eso y se le fueron encima los propios diciendo que ellos no eran la continuidad del presidente Boric sin siquiera conocer las características de la ley y que esa política nacional de seguridad dura 6 años precisamente para que no calce con el ciclo electoral y que sea permanentemente cambiada. Por eso dura 6 años. Y lo único que hizo el ministro fue decir, bueno, tenemos una política nacional de seguridad, nosotros idearemos los planes, pero el resto lo interpretó casi como si fuese un reconocimiento al gobierno del presidente Boric en términos políticos, cuando era un reconocimiento en términos institucionales. Ya, hablemos de lo que pasa de aquí en adelante, ¿ya? Porque hasta aquí estamos claros, esta es más o menos la foto, pero hay un par de cosas que empiezan a ingresar, o 3. Mira, 1. La reforma y el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo. Consejo Fiscal Autónomo que todos los expertos dicen que hay que escuchar. Ayer estuvo con nosotros Alejandro Weber. No es precisamente un economista, es decano de la Facultad de la San Sebastián, de izquierda. Yo lo estoy situando, pero creo que su punto de vista va más por lo que hoy día es el oficialismo. Esa es como su visión del modelo económico, ¿no? Es más bien crítico siempre de lo que han hecho los gobiernos. Y él coincidía conmigo, yo le preguntaba si el Consejo Fiscal Autónomo criticó y puso la alerta en el gobierno de Boric respecto al altísimo nivel de endeudamiento fiscal, donde todo el oficialismo en ese entonces de la centroizquierda dijo, toda esta cuestión, nada que ver, y no lo aceptaron, y la campaña del terror, en fin. Ahora el mismo Consejo Fiscal Autónomo le dice a Kast, oiga, acá hay un riesgo de déficit fiscal al 2031 tremendo con su reforma. 1. 2.
¿Vas a lograr o no vas a lograr algún resultado pronto que se note en materia de seguridad? ¿O todo esto va a quedar en un par de despliegues de copamiento? 3. La irrupción por primera vez del presidente Boric. Ah, verdad, tienes razón. Sí, se me había pasado. ¿Qué le dijo? Él Sí. cae. Yo creo que hay 3 puntos que están ahí, dando vuelta, que pueden marcar la próxima medición. Van a empezar a sacar la foto las encuestas cortas. Claro. Pero si se cumple el mismo mono, la CEP podría corroborar lo que vayan diciendo las semanales. Sí. Oh, está interesante el punto. Vamos Dale por nomás. partes. Música, maestro. Voy a ir por partes. Ya. Lo primero, respecto a la reforma, el gobierno, claro, va a escuchar o ya se escuchó al Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo ya señaló los riesgos de déficit fiscal, de endeudamiento en que podía caer el país. Eso más o menos ya está claro, incluso desde su primer informe. Pero el gobierno hoy día está dedicado, Gonzalo, creo que renunció ya a construir un proyecto de reconstrucción nacional de consenso con los partidos opositores. Recién escuchaba al senador y presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien señalaba que aún quedaba espacio para dialogar con las fuerzas opositoras, pero todo indica, desde mi perspectiva, y habiendo seguido las declaraciones por una parte del ministro Quirós y por otra parte de los ministros más políticos, como Alvarado y García Ruminot, tengo la convicción ya formada, Gonzalo, que el gobierno se va a inclinar por ganar con la mínima. Ganar por la mínima implica ganar por 26 votos. Mucha gente dice eso es antidemocrático. Mi respuesta es, si institucionalmente la regla es de mayoría absoluta en los senadores y esa mayoría absoluta son 26 votos, no tiene nada de ilegítimo. Podemos discutir que lo ideal habría sido que la reforma se aprobara de manera unánime. Bueno, eso no va a ocurrir. Y el gobierno, tengo la impresión de que ya renunció a ese diálogo y quiere sacar de manera rápida esta reforma. Respondo con eso. Ya. La primera La parte. 1. Vamos. La segunda parte en relación al ministro Arrau. El ministro Arrau, como lo acabo de comentar, tiene más o menos claro lo que serán los planes de acción. Y de hecho lo está mostrando en estos decomisos u operativos que acabo de mencionar. El ministro Arrau tiene certeza de que estamos en un momento de emergencia y que necesita ir mostrando resultados. O sea, a diferencia del ministro Quirós, cuyo resultado de corto plazo es conseguir esos 26 votos en el Senado para sacar adelante la reforma, en el caso del ministro Arrau, el objetivo es de corto plazo y es mostrar rendimiento de manera inmediata y creo que en una primera etapa por lo menos está agarrando ese ritmo. Y lo tercero, lo del presidente Boric. El presidente Boric, en la encuesta CEP, fíjate Gonzalo que entretenido esto. Primero está cuando la gente le pregunta por las evaluaciones positivas o negativas de los liderazgos políticos. Primero está Tomás Bodanovich, ¿verdad? Alcalde por Maipú, con un 48% de evaluación positiva. No hay ninguno que llegue al 50%, ninguno. Ya. Segundo, comparten el segundo lugar José Antonio Kast, el presidente, Franco Parisi, que es su mejor registro en la historia del CEP, de la medición CEP, y Claudio Rego. Fíjate, Claudio Rego, Mira, a pesar de todos los problemas que ha tenido el caso Fundación, salió sobreseído, está en un segundo lugar compartiendo el 35% de evaluación positiva, y después viene Gabriel Boric con un 32%, junto con Mario Desbordes y Janet Jara. Se empieza a consolidar Bodanovich, pero así notorio como uno de los más atractivos pretendientes para aspirar a llegar a la moneda. Sí. Y ¿sabes qué? Lo ha mantenido por harto tiempo, llevan varios años. O sea, en los albores, no,
en el final, ¿no? En los momentos póstumos del gobierno anterior, cuando se buscaba, ¿verdad?, al candidato, que les costó mucho, finalmente fue la exministra Jara, todos querían a Bodanovich, porque es un alcalde súper bien evaluado. Sí. Y de verdad creo que Bodanovich, bueno, siempre he hablado, lo he entrevistado hartas veces y después nos hemos quedado conversando, qué sé yo. Le molesta a N todo esto que su capital es porque las calugas y... Pero resulta que Maipú cambió con Bodanovich. Cambió y yo creo que la gente valora mucho eso. Sin duda que la imagen de los políticos también colabora, ¿no? Claro. Y ahí es un dato. No hay para qué dejarlo de lado. Sí. ¿Qué crees tú que va a pasar? A ver. ¿Por qué no lo pudieron convencer? Claro. Yo le pregunté en una oportunidad. Y le dijo... le pregunté, a ver, porque siempre decía, no. Y siempre fue no. Y un día le dije, a ver, Tomás, si viene la presidenta Bachelet y te dice, Tomás, este es un desafío país, tienes que tomar el báculo, ser nuestro candidato y no hay discusión. No. ¿Y por qué no? Porque no es el momento. No quiero. Y fíjate que creo que ha sido de los políticos más inteligentes en esperar la maduración. Porque él me decía, pero ¿para qué me voy a tirar ahora? ¿Y si me va mal? ¿Y si me va mal y cueteo a la primera? Y creo que no tengo las herramientas todavía. O sea, fíjate que me acordé en una de las entrevistas que dio el presidente Boric, claro, antes de ser el candidato. No, yo no tengo, o sea, ni una chance. No. ¿Te acuerdas o no? Sí, que dijo que no estaba preparado para el cargo todavía. Pero él sí tomó. Sí. Él sí tomó. Bueno, perdón. No le quise hacer un queque. pero que tiene... Pero estoy tomando en base a los números, al dato. Fíjate, Gonzalo, el único problema de Tomás Bodanovich es que es alcalde. Tú me vas a decir, pero ¿cómo? Si construyó toda su base de apoyo siendo pero han alcalde. llegado alcaldes a la competencia. Sí, el problema es que no se han cruzado la banda. Te traigo el registro. Lavín. Te traigo el registro, mira. Joaquín Lavín 2 veces, ¿verdad? Sí, po. El 99, el 2005, el 99 estuvo más cerca. Sí. 32.000 votos de diferencia Claro. en la primera vuelta, ¿cierto? Sí. Después tuvimos Manuel José Osandón, ¿te acuerdas? Que también había sido alcalde de Pirque, alcalde de Puente Alto. Llegó a la primaria, pero fracasó. Daniel Jadwe iba como favorito, ¿lo recuerdas? Para la primaria del año 2021. Y entró Boric. De Apruebo Dignidad, entra Boric. Boric se suponía que le venía a hacer la carrera nomás. Boric lo que hace es formar rápidamente convergencia social. ¿Sabes por qué esto es importante, esta información? Para que un partido político compita en una elección primaria, debe estar constituido a nivel nacional. Y ellos salieron a buscar los votos hasta el último momento. Estaban constituidos solo en algunas regiones. Y salieron y le hicieron. Y fíjate que creo que eso fue como el punto de partida del partido de la redundancia más grande de Chile, que es el Frente Amplio, el que tiene más militantes. Sí, claro. Creo que ahí se notó un compromiso con un proyecto. Y creo que ese proyecto se manifestó en el gobierno anterior en mantener esa base, pero fiel, hasta en los momentos más duros del gobierno anterior, caso Monsalve y otros. El 30%... La compraventa de la casa del presidente Allende, acuérdate. Y un montón. Sí. Entonces, bueno, estamos alejándonos un poco el tema de la encuesta y quisiera volver también pero déjame terminar. El 3. Todo lo que quieras. Un punto. Dale. Matei, ¿te acuerdas? También alcaldesa de Providencia, aunque ella había sido diputada, senadora. Claro, ¿cuál es el problema de los alcaldes? Los alcaldes, la gente los percibe como buenos políticos muchas veces, pero cuando llega el momento de la presidencial, algo les pasa que sucumben frente al político nacional, al político tradicional o aquel político que viene ya sea de un ministerio o del gabinete o que viene del Congreso. Algo les pasa ahí y en una de esas Tomás Bodanovich pasa a ser la excepción. No lo saben. Bueno, ahí tenemos el tema de los alcaldes y ahí tenemos uno que se ha mantenido en la cúspide de las mediciones de las encuestas en términos de valoración ciudadana como figura pública, ¿verdad?, del país. ¿Qué otra
resultado te llama la atención? Sí, varios. Varios. Varios, Vamos con Gonzalo. otro. Vamos Esta con encuesta otro. es muy rica en términos de... Es nutritiva. Sí, para discutir cuestiones que muchas veces nosotros decimos, pero que a veces no tienen mucho sustento empírico. Por ejemplo, te traía el resultado, o te traía como pregunta esto de la democracia en crisis. Mucha gente habla de que la democracia en Chile está en crisis. Bueno, yo voy a tensionar con eso a partir de la evidencia que entrega esta encuesta de opinión. Primero, aumentan los apoyos a la democracia. Cuando a la gente le preguntan, Gonzalo, ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Primera opción. Segunda opción, en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible. Tercera opción, a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que un autoritario. La primera alternativa, es decir, que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, creció del 47 al 54% comparando con la última medición. Es decir, tenemos un incremento en los niveles de apoyos blandos a la democracia o de legitimidad misma de la democracia, lo que se complementa con un segundo punto, que es el alza en prácticamente todas las instituciones en términos de confianza institucional. ¿Sí? O sea, no solamente la PDI, Carabineros, todos aumentan. Incluso lo hace el Congreso. El Congreso y los partidos políticos están abajo del ranking y eso no lo podemos desconocer. Pero el Congreso crece de un 8 a un 13% y los partidos, claro, pasan del 4 al 6%, pero en general A ver, tenemos ¿quiénes son un los que más incremento. suben? ¿Incremento? Claro, tenemos la PDI, Carabineros, Ya, pues, las Fuerzas de nuevo, Armadas, de nuevo. los municipios. ¿Seguridad? Claro. Sí, ¿de nuevo seguridad? Sí, sí, eso, ellos están Pero aumentando fíjate, mucho. la encuesta, las encuestas, y la CEP viene a ser como la reunión de encuestas, en verdad. La encuesta CEP, yo creo que mucha gente lo sabe, pero por si no, ¿por qué es tan apetecida, esperada y es como un verdadero oráculo, aunque alguna vez se cayó feo y quedó bien torteada, como se dice? Porque la encuesta CEP es una encuesta mucho más robusta, musculosa que las otras. Sí, claro, o sea, las otras son encuestas telefónicas, con menos Sí, gente, algunas online incluso. online incluso, y esta es una encuesta con mucha entrevista cara a cara. Claro que sí. Eh, Sí, sí, sí. Y por eso que se demora. Entonces, el nivel de margen de error es inferior, las otras andan por el 3, esta creo Sí, que es 2,8. 2,8. Sí. Ya, pero O sea, las encuestas online de que están saliendo ahora, Gonzalo, y esto lo tengo que decir calladito, ni siquiera tienen margen de error. Mira. No tienen error muestral. mire, ¿Por qué? Porque no es un muestreo probabilístico. Es así. ese es el tema. Ya, otro Sí, tema. Vamos. se incrementó la identificación con partidos, ¿lo puedes creer? Ya. El 44% de la gente se identifica con algún partido político, cifra que no veíamos del año 2009. O sea, la gente a lo mejor, Gonzalo, ve a los partidos políticos como si fuesen las alcantarillas. Es decir, nadie quiere vivir en una alcantarilla, pero sabe que la alcantarilla Sirve. es necesaria para que funcione la ciudad, ¿cierto? Entonces, claro, la Como gente... la cárcel. Sí, nadie quiere vivir en una cárcel, pero sabe que las cárceles Sí, son... tiene que estar. Son necesarias. Del vertedero. Sí, todo eso. Todo eso. Entonces, claro, tenemos, desde mi perspectiva, no hay por lo menos señales de una democracia en crisis. Podemos tener problemas de representación, lo que ustedes quieran, pero democracia en crisis, por lo menos a la luz de la opinión ciudadana, eso no está. Y lo segundo, Gonzalo, es esta tesis de la polarización. Y en esta tesis de la polarización, fíjate lo que trae la encuesta CEP. La encuesta CEP trae como resultado, a la gente le preguntan, siendo 1 muy de izquierda, 10 muy de derecha, ¿dónde se autoubicaría usted? Y los escalones 5, 6, que representan, según la encuesta, las opciones de centro, aumentan del 36 al 41%. Es decir, hay un incremento en el apoyo hacia las opciones moderadas. Eso compite con la tesis de la polarización. ¿En qué sentido lo hace? Y lo quiero explicar. A nivel de élite, nosotros claramente podemos ver dos elementos que interactúan de manera muy negativa para la convivencia política en Chile, que corresponde a altos niveles de fragmentación, es decir, hay muchos partidos, y en segundo lugar, altos niveles de distancia ideológica o polarización, si es que consideramos que
hay fuerte presencia del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano y al otro lado del Partido Comunista y del Frente Amplio, ¿sí? Eso a nivel de élite, a nivel de representantes. Pero si nos vamos a nivel ciudadano o a nivel de votantes, la amplia mayoría se inclina por opciones moderadas o de centro. Algo le pasa, o sea, hay demanda de centro, hay demanda, pero no hay oferta de centro. Es decir, hemos tenido experimentos, por así decirlo, de demócratas, de amarillos que no llegaron a buen puerto. El Partido Radical acaba de ser disuelto, por lo tanto ya no es un actor dominante en la política chilena, como lo fue, fíjate, desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX como las 3/4 partes del siglo XX como el partido de centro por antonomasia, por definición. La democracia cristiana, tiene 8 diputados, tiene 2 senadores, no es mucho lo que puede hacer, pero es bien curioso lo que pasa en Chile. Tenemos una altísima demanda de centro, pero no hay oferta de centro, y por eso me ha llamado la atención, y creo que tú lo señalaste también, Gonzalo, la presencia de Claudio Rego como uno de los líderes que genera mayor evaluación positiva. ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? Que habían varios. Sí, habían varios, sí. Tenía las hojas más rayadas que... No, es que me la estudié completa. El otro asunto que me pareció relevante, Gonzalo, que tenía que ver con los personajes mejor evaluados. ¿Sí? Claro, lo quería repasar porque hay varias señales que debiésemos tener en cuenta. El caso de Parisi, por ejemplo. Parisi aparece en el lote del segundo lugar, con 35%, compartiendo esa posición con José Antonio Kast y Claudio Rego, y su partido político, el Partido de la Gente, ocupa el primer lugar de identificación con partidos junto con el Partido Socialista. Es decir, Parisi, en esta encuesta, si lo vemos desde un punto de vista de la competencia electoral o político-electoral, es el gran ganador. Tiene o se posiciona en el mejor lugar desde que la encuesta CEP lo ha medido como tal. Luego, su partido político está generando una identificación partidaria que es poco usual. Es un partido joven, hay que recordar que el Partido de la Gente se fundó el año 2019, pero formalmente el año 2021 compitió. Y así todo ha logrado entrar a posicionarse como uno de los partidos con mayor identificación junto con el Partido Socialista, que es un partido histórico en Chile. Y eso se puede deber a varias razones. La primera es que Parisi en la primera vuelta estuvo a 4 puntos de pasar a la segunda vuelta. Es decir, es un candidato probado, es un candidato que ha estado 3 veces en la papeleta y que ha sido capaz de acumular una buena porción de votos. En segundo lugar, su partido político, compitiendo solo, sin alianza, de manera individual, sacó 14 diputados, que si lo comparamos con el resto de los partidos, pasa a pelear con, claro, no está ni cerca del Partido Republicano, que sacó 31 diputados, pero está más o menos parecido al Frente Amplio. El Frente Amplio 17 diputados, pero el Partido de la Gente 14 diputados. Le fue súper bien. Le fue muy bien. Y ¿sabes qué? A ver, hemos hablado varias veces que hay una ausencia de representación del segmento medio. Sí. Y de una u otra manera, así como que no quiere la cosa, el Partido de la Gente y Parisi ha empezado a conquistar, ha empezado a generar que hayan personas que empiecen a querer darle una oportunidad. Personas que en algún momento deben haber dicho, no, este tipo, un charlatán o qué sé yo, y después que estaba metido en forros, que estaba acusado de una y que otra cosa, que el papito corazón, después de un edificio, que no sé qué cosa. Pero sale de eso. Y Parisi, hoy creo que hay una clave. 1, tiene más experiencia. Ya ha sido candidato varias veces. 2, su partido aprendió. La vez pasada, ¿qué ocurrió? Se desmembró completo, claro. Duró menos que un candy la bancada. 3,
una de las cosas que le criticaba a todo el mundo a Parisi es que llegaba para la elección. Estaba todo el año en Estados Unidos. ¿Qué ha hecho ahora? Ha estado todo el año o todo este periodo acá. Yo le pregunté. ¿Ah, lo entrevistaste? Mira. Sí. No, y le pregunté fuera de cámara, porque esas cosas normalmente no te las dicen. Le dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te pegaste el cambio? O sea, estáis súper activo. ¿Por qué no eres presidente del partido? Si tú eres el líder del PDG. Me dijo que no, que le gustaba que fuera que no fuera una cuestión de personalismo. ¿Ya? Dije, ¿pero qué cambió en ti que la vez pasada? No, es que una de las cuestiones que me critican es que estaba siempre fuera de Chile, pero fundamentalmente lo que vengo es a ordenar el rebaño. Estando yo aquí, yo ordeno más o menos, y no es que voten como yo les digo, pero se alinean mejor. Y empezamos a trabajar ya un proyecto más en conjunto de un corto, mediano plazo que permita ir construyendo una plataforma. O sea, es otro Parisi. Sí. No estoy diciendo si es bueno o malo, pero es otro Parisi al que conocimos en las otras candidaturas. A ver, varias cosas, Gonzalo, para complementar lo que señalaste tú recién. Mira, si es que uno analiza la votación de Parisi, creo que esto lo conversamos en su momento, él obtuvo su mejor registro, bueno, está claro en el norte, pero en la región metropolitana lo hizo en aquellos municipios en que entró más gente a votar producto de la institución del voto obligatorio. Es decir, fue capaz de conquistar a los antiguos desafectos, ¿vale? Y lo hizo especialmente en las comunas urbano-populares de la capital. Punto 1. Donde perdió la izquierda. Donde perdió la izquierda. Punto 2, y ahí voy. Punto 2. Históricamente, la concertación de partidos por la democracia, si uno relacionaba su votación con los niveles de pobreza, tenía un rendimiento de U invertida, ¿sí? Es decir, le iba relativamente mal en los sectores ricos y en los sectores pobres, donde estaba la UDI popular en ese momento, pero le iba muy bien en las comunas de ingreso medio. Si nos vamos con Parisi y la votación que obtuvo el candidato, se comienza a parecer a ese voto más histórico que tuvo la concertación, especialmente en esas comunas que acabo de denominar como urbano-populares. Además que tiene Parisi, creo, dos elementos que el partido le ha ido entregando. Primero, la disciplina. O sea, tuvieron que echar a uno, que era el Dr. File, ¿cierto? Cristian Contreras. Pero hasta ahora, por lo menos, el partido ha funcionado como bloque y eso se debe, creo yo, a dos personas fundamentalmente. Bueno, Pamela Giles, que tiene un rol muy relevante en el partido. Yo creo que si no es Parisi, es Pamela Giles, sí, la que comanda en buena parte, sobre todo dentro del Congreso. Sí. Es como la jefa de la bancada. Para mí es jefa de bancada, es jefa permanente. De partido, permanente, todos la reconocen. O sea, es una líder con la que Parisi pudo hacer buena mancuerna y eso en gran parte explica el rendimiento del candidato presidencial. Claro. Giles es clave. Y el otro es Juan Marcelo Valenzuela, que es el jefe de bancada, que le entrega ese revestimiento técnico que necesita un partido de estas características. Y creo que todo eso junto permite explicar por qué Parisi hoy día aparece en un segundo lugar, claro, todavía lejos de Tomás Bodanovich, que tiene un 48%, Parisi tiene un 35%, insisto, de evaluación positiva, que en ningún caso es análogo a intención de voto, pero que de todas maneras dibuja una candidatura que todavía se mantiene vigente para los chilenos. Mauro Morales, siempre que pienso en ti, digo, ya, las encuestas todas las semanas son la misma, güey. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y terminamos hablando una hora. No, mira, bien. O sea, bien. 30 minutos fueron exactos, que para la tele es mucho. Harto. Sí, tenemos varios temas. Y mira, agradecido, creo que siempre tu conversa es súper lúcida. Creo que tienes un elemento que es poco habitual, sobre todo en la columna. Hay algunos que escriben en el Mercurio que
el oráculo. Creo que lo ves desde un punto de vista bastante humilde. No eres dueño de la verdad. Y eso se agradece. Y lo otro es que también vamos construyendo un camino para ir entendiendo la evolución política camino al próximo Ciclo que se nos viene. ciclo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Así que, nada, pues te esperamos. el No, lunes. yo te agradezco mucho las palabras y sí, pues vamos a tener que grabar todos estos espacios porque van a contar la historia. Hay que grabar este queque Sí. para que lo subas a tu Instagram. Ya, Mauro. Nos Gusto vemos, que estés muy bien, verte. chao. Un gusto, chao.